Televidentes de Tinteando con la Firma, buenas noches. Nuestro tinto de hoy, que es de Café de los Andes, de nuestra cooperativa de caficultores de Andes, nos lo vamos a tomar con el doctor Jorge Iván Tamayo Morales, quien es el defensor del pueblo de, digámoslo así, de nuestro municipio. Y con él vamos a hablar de eso, de la Defensoría del Pueblo. Doctor Jorge Iván, buenas noches y bienvenido a Tinteando con la Firma. Muchas gracias. En la disposición absoluta de facilitar conceptos a los usuarios de AUPAN, a los televidentes. De verdad que no dudé en una respuesta positiva cuando el canal me elevó la invitación para efectos de dar a conocer a la comunidad cuál es mi servicio al Estado. De verdad que lo que dignifica todas las profesiones, en este caso la abogacía, es facilitarle el conocimiento, transmitirle a los ciudadanos conceptos básicos en cómo enfrentarse a la sociedad, cómo solucionar los conflictos colectivos, individuales. De verdad que para mí es un orgullo participar de este programa. He trabajado en muchas partes del suroeste y de verdad que lo que hace el canal es un trabajo técnico, un trabajo limpio y de verdad que muy orgulloso de estar acá en este programa. Doctor, pues el orgullo para nosotros tenerlo usted acá porque la idea es que con sus conocimientos hagamos programas muy pedagógicos que a los televidentes les sirva y que en cierto modo puedan acudir a sus servicios. Claro, aparte de lo que son las funciones principales, uno de mis deberes es tratar de darle a conocer a la comunidad todas esas estrategias estatales que existen para hacer valer los derechos de las personas y tratemos en este programa de darle a conocer a los televidentes nociones básicas de lo que es el derecho, de cómo opera el sistema judicial específicamente en esta zona del país. Muy bien. Bueno, doctor, Defensoría del Pueblo. ¿Qué es la Defensoría del Pueblo? Más o menos cómo funciona y desde cuándo está institucionalizada. Correcto. A mediados del 90-89 existían múltiples denuncias a nivel internacional que el Estado mismo era quien era el sujeto activo de la violación de los derechos humanos, ¿cierto? Entonces en la Asamblea Constituyente se aprovechó para efectos de crear una institución autónoma similar a lo que conocemos como organismos de control para efectos de exigirle al Estado el respeto, la divulgación y promoción de los derechos humanos. Posiblemente hoy en día persiste como sujeto activo el Estado en sus expresiones, fuerzas militares o instituciones que violan derechos humanos, pero no es la misma estadística de otrora. Por fortuna hoy en día, a través de la Defensoría del Pueblo, el Estado se ha limitado y respeta a los ciudadanos, respeta a la colectividad y sabe que tiene que ser todos los procedimientos para efectos en las relaciones con el ciudadano. O sea que con esta información que usted nos da, podemos entender un poco por qué ya lo que son las fuerzas militares y de policía, todos son capacitados constantemente en esto de los derechos del ciudadano y todo eso. Claro, es un abono a la labor de la Defensoría del Pueblo, que es de orden constitucional, creada en la Constitución de 1991 y desde entonces acá eso implica que las fuerzas militares tienen unos límites, ¿cierto? Y todo basado pues en todos esos sistemas universales de protección de los derechos humanos. A nivel universal existen dos maneras de protección de los derechos humanos, que es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y que es la Corte Penal Internacional. Y eso ha servido que por medio de la Defensoría del Pueblo las fuerzas militares tengan unos límites a la hora de hacer justicia, a la hora de judicializar, a la hora de investigar. Entonces, en nuestro caso tenemos el Código de Procedimiento Penal que exige a Policía Judicial, que exige a la Fiscalía General de la Nación, que exige a los mismos jueces
unos conductos regulares a la hora de investigar, a la hora de sancionar, a la hora de procesar. No es a mutuo propio, no es a consideración de lo que piense el operador judicial, sino que todo es conforme al protocolo. Y cuando eso se desvía, ahí es donde está la Defensoría del Pueblo u otros organismos de control. Bueno, la Defensoría del Pueblo en Andes funciona solo en Andes, digamos Hispania, Betania, Jardín, ¿todos tienen su defensor del pueblo o ustedes tienen un círculo? Claro, en toda la extensión del territorio nacional existen delegados de la Defensoría del Pueblo. En el caso nuestro tenemos una vinculación por medio de un contrato de prestación de servicios, específicamente en el circuito judicial de Andes, que se forma por los juzgados de Betania, juzgados de Hispania, juzgados de Jardín y los juzgados promiscuos municipales de Andes, Antioquia. Ese es el circuito judicial nuestro, como lo existe en el juzgado civil del circuito de Ciudad Bolívar y así en todo el territorio nacional. Para cada uno de esos circuitos existen profesionales adscritos a la Defensoría del Pueblo que se encargan de materializar las funciones del Sistema Nacional de la Defensoría Pública definida o creada en la Ley 906 de 2004, es el Código de Procedimiento Penal, que es garantizarle la asistencia jurídica a las personas que se ven sometidas a las consecuencias de un proceso penal. Sí. Entonces existen varios programas. Para el caso mío es asistir a los menores que son víctimas de delitos, a las mujeres que son víctimas de violencia de género. O sea, entonces aclarémosle a la comunidad, usted no es el único defensor del pueblo que hay en Andes. Correcto, existen otros compañeros que representan otros programas, específicamente asisten las personas mayores de edad que son infractores de la ley penal. El suscrito se encarga de representar judicialmente a los menores víctimas de delitos y a las mujeres víctimas de violencia de género. Ya, muy bien. Bueno, en todo el circuito. Todo el circuito judicial de Andes. Sí. Bueno, desde el 91 estábamos hablando que existe lo de la Defensoría del Pueblo. ¿Desde ese momento viene funcionando en Andes? Sí, pero en programas desde su inicio, en la asistencia a personas adultas que infringen la ley penal. Programas como el que represento tienen su existencia a partir del Código de Infancia y Adolescencia y en la Ley 1257 de 2008, que es la que tipifica o pretende erradicar toda esa forma de violencia de género. Entonces mi servicio es nuevo, muy reciente. Pero desde el 91 la labor de la Defensoría del Pueblo ha sido, desde ese punto de vista, la promoción, divulgación y respeto de los derechos humanos. Bueno, vamos a poner el ejemplo de una mujer que ha sido, digamos, violada, ¿sí? Ella inicialmente fue violada, ¿a dónde tiene que acudir? Luego de que... Claro, cuando hay esa expresión de violencia sexual, por fortuna nuestra localidad tiene toda una institucionalidad, ¿cierto? No es como otras zonas del país donde no tenemos comisario de familia, no hay una inspección de policía, eso existe. Hay partes del territorio nacional donde no hay la institucionalidad y lo que dificulta el derecho al acceso a la justicia. En ese caso específico, la víctima puede acudir, bien sea a policía judicial, ¿cierto? En nuestro caso es el Cuerpo Técnico de Investigación STI, que está ubicada entre el San Juan de los Andes y la Ciudadela Educativa. También se puede presentar a las instalaciones del Comando de Policía de Andes, Antioquia, ubicado en el barrio San Pedro. Y una vez se tiene conocimiento de esa noticia criminal, Policía Judicial convoca al Fiscal General de la Nación para efectos del recabo de todos los elementos materiales probatorios y de inmediato se activa el sistema judicial de Colombia. Bueno, pero entonces, esta señora que fue violada, esta mujer, vamos a suponer que fue violada
por el esposo. Sí. En ese caso ya que tiene que entrar es el defensor de familia. ¿Cómo es el juez de familia? ¿Cómo? Claro, las rutas... ¿Ya no estarían ustedes ahí o de todas maneras estarían ustedes? No, en ese instante no. En ese instante no, por lo que esa víctima es asistida específicamente por los funcionarios de policía judicial, sea de la Fiscalía o sea de la Policía Nacional. Una vez ese proceso toma su inicio, van a haber una serie de audiencias, ¿cierto? Esa es mi labor. Ahí es donde se convoca los servicios del suscrito para efectos de asistir a esas personas, perdón, a esa víctima en las audiencias de que trata la Ley 906 de 2004 para efectos de sancionar la persona que cometió el delito como tal. Excelente, excelente. Bueno, doctor, usted nos está hablando de que no, pues estamos poniendo el ejemplo de la mujer violada, pero también está el caso de los menores infractores. ¿Sí? La parte suya con los menores infractores, ¿cómo actúa? No, los menores infractores de la ley penal ya es otro programa de la Defensoría del Pueblo donde presenta unos profesionales del derecho para asistir a los adolescentes infractores de la ley penal en el curso del proceso penal. Pero mi labor es representar al menor cuando ha sido víctima de un delito. Ya, o sea, no al infractor, sino a la víctima. Correcto, no al infractor. Excelente. Ya para el infractor existe otro programa de la Defensoría del Pueblo para garantizarle un defensor a ese adolescente que infringió una ley penal. Muy bien. En el caso nuestro, son procesos que se llevan en el Juzgado Promiscuo de Familia y el Sistema Nacional de la Defensoría Pública garantiza un abogado para efectos de que lo asistan en el curso de todo el proceso penal. Muy bien, bueno, entonces usted, digamos, actúa como defensor del pueblo con los menores que son víctimas. Correcto. ¿Sí? Bueno, en el circuito de Andes es común ese tipo de actos donde usted tiene que trabajar. Claro, existe una estadística preocupante. Por Dios, ¿cómo así? Sí. Realmente dentro de la estadística que manejo de pronto no es tan alarmante los casos a nivel urbano. Sí. Lo preocupante es a nivel rural y realmente se necesita una cruzada para efectos de educar a los padres de familia. De verdad que no hay una cultura de cuidado sobre las niñas y los niños. Existe una estadística alta sobre la vulneración de los derechos sexuales de las niñas, específicamente entre 9 y 12 años. Son personas muy vulnerables y de verdad que los padres no tienen esa cultura de cuidarlos y cuando se conoce por parte de los padres de familia es porque ya existen unas consecuencias irreparables. De manera que eso es lo que está buscando la Defensoría del Pueblo, erradicar de una u otra manera la violencia sexual contra los niños y las niñas. O sea, sí, ahora que usted lo dice, hemos visto cómo a través del noticiero UNS se presenta tristemente muy a menudo ese tipo de casos donde la policía detiene a X personas por este tipo de actos. Preocupante. Sí, y más que todo, como lo dice usted, es en el área rural. En el área rural. Sí. Entonces, eso es lo que busca la Defensoría del Pueblo, en cooperación con ustedes, tratar de educar mucho a los padres de familia sobre el deber de cuidado de sus hijas, de las niñas, de los niños. Son población muy vulnerable y que el sistema penal interno de Colombia, nuestro sistema penal, trata de establecer, de posicionar cero tolerancia frente a esos perfiles, diríamos, anormales, congénitos, o que la sociedad los ha hecho delincuentes, pero se trata de erradicar toda forma de violencia sexual contra los niños y las niñas. Bueno, ¿qué otro tipo, y antes de seguir con otra pregunta que le iba a hacer, muy delicado eso porque casi siempre estos niños son vulnerados, digámoslo así, por familiares. Claro. ¿Sí? Y son amedrentados de modo que no pueden denunciar y entonces se vuelve muy delicado lograr conseguir. Entonces, la psiquis de los menores es burlada por el mayor,
porque lo mete en un mundo de amenazas que él no trata de exteriorizar lo que le está sucediendo. Sí. Por eso hoy en día la psicología, ha tratado, muchos lo critican, sí, ha tratado de derrumbar el estado paternalista, el exceso de autoridad. No, hoy con los hijos hay que hablar desde 8, 7, desde los 5 años hay que decirle a la niña que cuide sus partes íntimas, sí, que el cuerpo es solo de ella, que nadie tiene por qué tocarlo, sí, hacerle preguntas al respecto sobre su cuerpo. La sociedad en otrora esos temas no los tocaba, ¿cierto? Para nada. Y la mujer era una fuente de posibilidades de abusos sexuales. Hoy en día, de verdad que todas estas garantías de orden internacional le ha exigido al Estado colombiano posicionar unas normas como forma radical de que desaparezca la violencia sexual contra las niñas, los niños, los adolescentes y las mujeres. Bueno, ¿qué otro tipo de vulneración de los derechos de los menores se presenta en el circuito de Andes? Mire, permítame, le hago un paréntesis con relación a la anterior respuesta, y es la educación. Todavía existe la creencia que la violencia sexual es única y exclusivamente cuando hay el ingreso del asta viril sobre una cavidad vaginal, y las madres dicen, no, es que no vi el acceso carnal y no hay violencia. Sí, sí, no, sí. Existen otras maneras de atentar contra la dignidad sexual de una niña, de un niño, el contacto oral, sí. La manipulación a sus partes íntimas. Entonces, no se trata, correcto, no solamente la penetración, entonces se trata de que en otra oportunidad tratemos cómo se configura cada uno de los delitos, porque el Código Penal establece un sinnúmero de conductas que atentan contra la libertad sexual y contra la dignidad de los menores, los niños y las niñas. Excelente, sí, doctor. Bueno, ya venimos a la respuesta de la pregunta de cómo son vulnerados los derechos de los menores en el circuito de Andes. Mire, sí, otros delitos es como la utilización de los menores de edad para la comisión de delitos, ¿cierto? Es muy común. Como se cree que sobre los menores no recae la tenacidad de la ley penal, entonces aprovechamos los adolescentes, se aprovecha que es un desconocimiento a propósito, se aprovecha al adolescente, el niño o la niña para la comisión de delitos, es muy común también en nuestro entorno. ¿Cierto? Bueno, ¿y qué pasa en ese tipo de casos? Bueno, en ese tipo de casos existe pues... Digamos, se coge a un menor que claro, existe, digamos así, con droga. Existe toda la técnica. Hoy en día nuestros funcionarios de policía judicial, los mismos fiscales son muy profesionales y de verdad que tienen todas las posibilidades legales para efectos de judicializar las personas que utilizaron a los menores para la comisión de un delito. Existen precedentes en nuestro circuito, existen reproches penales en ese tema. De verdad que es gravísimo la persona que utilice menores para cometer delitos bajo la convicción de que no va a ocurrir nada en su contra ante un hallazgo policivo al respecto, pero existen precedentes y es una conducta reprochada de manera alta por parte del legislador. O sea, en otras palabras, ¿quiere decir usted que es castigada severamente? Claro, son penas de prisión altamente perjudiciales para la libertad de una persona. Muy bien, bueno, nos decía usted fuera de cámaras que usted tuvo la oportunidad de trabajar en el IMPEC. Sí. Dice por ahí un viejo refrán que para uno entrar a la cárcel no necesita y no estar afuera. Correcto, sí. ¿Cómo es esa experiencia? ¿Es duro eso de estar en la cárcel? Sí, no, fue una experiencia importante que la tomé como ejemplo personal y en todas las charlas que doy en los colegios trato de que los jóvenes tomen eso como referencia a la hora de optar por su conducta social.
y créame que la experiencia más negativa es ver jóvenes, personas de 23, 24 años, para efectos de que el IMPEC les administre una pena de prisión que oscila entre 25 y 27 años por violencia sexual, por no respetar los bienes de los demás. Entonces, lo del IMPEC fue una experiencia bonita, me sirvió mucho a título personal, pero lo que más trato de decirle a los jóvenes es que no opten por el delito. De verdad que cuando se opta por el delito se traen consecuencias nefastas para ese bien sagrado que es la libertad. Cuando se sale de prisión a los 35, 39 años, ya no somos agradables para un mercado laboral, ya no se tienen esas posibilidades en sociedad de vivir en armonía. Entonces se trata de decirle a la comunidad, a los televidentes, que el delito trae consecuencias negativas. Como dice por ahí una propaganda, delinquir no paga. Delinquir no paga, correcto. Es tremendo. Bueno, doctor, en ese tipo de casos, como defensores de los menores, ustedes, o sea, el menor o los padres de ese menor o la señora violada, digámoslo así, ellos deben de cancelar algo por los servicios que prestan ustedes como No, señor, no, es un servicio gratuito. A los defensores del pueblo les paga el Estado. Hay consecuencias gravísimas en el evento de que se exijan dineros por la prestación de ese servicio. Es gratuito, absolutamente gratuito, el deber de diligencia por parte de los contratistas del Estado para efectos de asistir a los usuarios de la Defensoría del Pueblo. O sea que hay que hacer claridad en eso, ustedes no reciben ningún dinero. No señor, en torno a ese servicio para la Defensoría del Pueblo, ningún defensor del pueblo debe exigir contraprestaciones económicas por ese servicio a favor del usuario de la Defensoría del Pueblo. Bueno, pero digamos la persona que le hayan vulnerado sus derechos, ella puede colocar un abogado, digámoslo así, particular. Claro, está en la libertad de hacerlo. Pero entonces, ¿también actúan ustedes o no, ustedes no ya tienen que actuar? Ya no. Una de las bases para la prestación del servicio es la dificultad económica de la víctima para efectos de acceder al sistema judicial. El Sistema Nacional de la Defensoría, a cargo de la Defensoría del Pueblo, se encarga de asignarle un abogado para efectos de que lo represente en el curso del proceso penal, pero es un servicio gratuito. Ahora, cuando la persona víctima contrata un abogado, obviamente ya la Defensoría del Pueblo no está en el deber de asistirlo. Bueno, una figura que recuerdo yo, pues existía, no sé, usted me corrige si algo, se llama el defensor de oficio. ¿Eso tiene que ver algo con su cargo o eso es otra cosa diferente? Pues, realmente, antes de la ley 906 de 2004, que es el sistema penal acusatorio, existía la figura a la que hace mención, es decir, la ley exigía a los abogados tener mínimo, servirle a la rama judicial, de manera de que los juzgados le asignaban oficiosamente al abogado para que representara a una persona en el proceso penal. No, ya el nuevo sistema penal acusatorio, es decir, el Código de Procedimiento Penal, creó el Sistema Nacional de la Defensoría Pública a cargo de la Defensoría del Pueblo, y una de esas funciones es asistir a las personas víctimas, en el caso del servicio que presto, o personas adultas infractores de la ley penal. La Defensoría les nombra un abogado, ¿cierto? Pero esa figura ya del abogado oficioso es propia para la especialidad civil, de familia, donde se declara el amparo de pobreza, y los abogados estamos en el deber de asistir a esas personas para el reconocimiento de sus derechos. Bueno, doctor, se nos terminó el programa, pero con usted hay mucha tela. Claro, sí, de verdad que le agradezco mucho por permitirme dirigirme a la comunidad. Reitero lo que dije en el inicio de la entrevista: lo que dignifica a toda profesional es dar a conocer
aquellos conocimientos de más que se tengan, ¿cierto? Para efectos de que el ciudadano de común sepa hacer valer sus derechos ante el Estado, ante la misma comunidad, y la solución de los conflictos sea en armonía. Muy bien. Ya para terminar, una última pregunta. Si yo como padre de familia siento que a un hijo mío le están vulnerando unos derechos, ¿yo puedo acudir a usted? Claro, sí, la y ya asesoría, usted nos asesora. claro, la asesoría, estoy en el deber legal, ético además, de asistirlos y decirles cuáles son las rutas para el reconocimiento de los derechos de su hijo. Bueno, a modo de ejemplo. Eso es. ¿Le podemos decir a la comunidad, si se puede, cuál sería la dirección de su oficina? ¿Eso se puede hacer? Claro, o el correo electrónico. También el correo electrónico es joitam@gmail.com. Por ahí se pueden canalizar cualquier forma. Perfecto, cualquier forma de asesorías, ¿cierto? Pero realmente en estos temas lo que se necesita es el valor civil, ¿cierto? Muchas veces lograr un pronunciamiento judicial a manera de reproche para efectos de que desaparezcan las maneras de violar los derechos, se requiere el valor civil, denunciar. Por eso el Estado trata de sacrificar un presupuesto para tener unos profesionales en el tema y asistir a las personas para efectos de fallos, de condenas, de enviar a prisión a las personas que vulneran el derecho de una niña de 8 o 9 años. Pero el secreto de todo es el valor civil. No sentir miedo por denunciar la persona que está violando a la niña de 8 o 9 años, sea el hermano, sea el vecino, sea el patrón, ¿cierto? Entonces, esa es como una de las recomendaciones. Bueno, televidentes ya lo saben, lo ha dicho el doctor, lo primero es denunciar, tener ese valor suficiente de poder denunciar. Doctor, muchas gracias. No, muchas gracias. Y lo invitamos de nuevo a un próximo programa. Claro, en la disposición absoluta de estar aquí en estos estudios. Televidentes, buenas noches y hasta un próximo programa.